Tu esposa, ella todavía está viva. Esas 5 palabras, pronunciadas en un susurro bajo y entrecortado, perforaron el frío manto de lluvia y dolor en el que Thomas Becket había existido durante un año. De pie, bajo un enorme paraguas negro, contemplaba la lápida de granito donde estaba grabado el nombre Helena Becket. La lluvia azotaba la piedra pulida sin piedad, arrastrando el polen de los lirios marchitos. Hoy era el aniversario, el día en que su mundo se dividió en un antes y un después. La gente se le acercaba, socios, viejos amigos de la familia, parientes lejanos. Decían las palabras adecuadas, conmovidas, con el rostro lleno de tristeza, pero Thomas apenas los oía. Asintió, estrechó manos y aceptó abrazos mecánicamente, como una máquina bien engrasada. Su alma estaba entumecida, un desierto reseco donde el único sonido era el aullido del viento, repitiendo su nombre. Lo siento mucho, Thomas. Ella era la luz de todos nosotros. Ánimo, viejo. El tiempo cura todas las heridas. Mentiras. El tiempo no curaba. Solo hundía los fragmentos de memoria en su corazón. Recordaba su risa, capaz de derretir el hielo de su alma. Recordaba cómo entrecerraba los ojos al sol y cómo se le formaban pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Recordaba la calidez de su mano en la suya. Un accidente aéreo, la versión oficial, una investigación rápida, un caso cerrado, fragmentos inidentificables, un ataúd vacío bajo esta losa. Y ahora, en medio de esta desesperación ritual, llegó ese susurro, apenas audible por encima del ruido de la lluvia. Pero para Thomas sonó más fuerte que una explosión. Se giró lentamente. Un niño estaba frente a él, de unos 10 años, no más, empapado, con unos harapos inimaginables que difícilmente podrían llamarse ropa. Un rostro delgado, moreno, asustado, pero a la vez con una mirada increíblemente seria. Temblaba de frío, apretando sus flacos brazos contra sí mismo. Fue él quien pronunció estas palabras. Uno de los guardias de Thomas, un hombre grande llamado David, dio un paso adelante de inmediato, protegiendo al niño con suavidad, pero con firmeza. Disculpe, señor. Chico, no puede venir, váyase. Pero Thomas levantó la mano, deteniéndolo. Miró al niño a los ojos, y la capa de hielo que le cubría el corazón se quebró. ¿Qué dijiste? Su propia voz sonaba ronca y extraña. El chico hizo una mueca, pero no apartó la mirada, miró al guardia, luego a Thomas y repitió con un poco más de seguridad. Dije que tu esposa está viva, la vi. El mundo que rodeaba a Thomas se congeló. El sonido de la lluvia se convirtió en ruido blanco. Los rostros de la gente se difuminaban como manchas de acuarela. Solo él y esos enormes ojos sinceros frente a él permanecieron. El dolor luchó contra una esperanza repentina, salvaje e irracional. Esto es cruel, es una broma de mal gusto. O tal vez el niño está delirando. ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Sí?, preguntó Thomas, dando un paso hacia el chico. David se tensó de nuevo, listo para intervenir. Señor, no, él solo es un vagabundo. Él... Retrocede, David, ordenó Thomas en voz baja, pero con una firmeza que su tripulación no había oído en un año. Se agachó frente al niño para quedar a su altura, ignorando la forma en que los costosos pantalones de su traje absorbían el agua del charco. ¿Cómo te llamas? Malik, susurró el chico. Malik Owens. Malik, pronunció Thomas el nombre lentamente como si lo saboreara. ¿Qué te hace pensar que la mujer que viste es mi esposa? Malik se humedeció los labios secos. Lo pasaron en la tele, hace un año, sobre el accidente, y su foto tenía un pelo tan clarito, casi blanco, y además dudó, llevándose un dedo a la sien. Aquí, junto al ojo, tiene una raya blanca, como una pequeña cicatriz.
Thomas se quedó paralizado. Solo sus amigos más cercanos sabían de la cicatriz junto a su ojo izquierdo, una pequeña marca de un accidente de bicicleta de niño. La prensa nunca escribió sobre ella y era invisible en la mayoría de las fotografías. Era su pequeño secreto. Elena la llamaba mi camino iluminado por la luna. La sangre desapareció de su rostro. ¿Dónde? ¿Dónde la viste? No muy lejos de aquí, junto a los viejos muelles. Hace una semana. Quizás un poco más. 2 hombres la llevaban. Ella no quería irse. La metieron a empujones en una camioneta negra. ¿Viste sus caras? Las de los hombres. No, la verdad, pero vi sus manos. Uno tenía un tatuaje en la muñeca. Un triángulo negro, solo un triángulo negro vacío. Thomas se levantó lentamente. Sentía un escalofrío en los huesos, pero ya no era el escalofrío del dolor. Era el escalofrío de la rabia y la anticipación ardiente. Se giró hacia su ayudante principal, quien observaba la escena con expresión desconcertada. «Cancelen todo, nos vamos». Sin decir otra palabra, colocó su mano sobre el hombro tembloroso de Malik. «Ven conmigo, necesitas calentarte y comer». El niño miró su mano con desconfianza, luego su rostro, y algo parecido a la confianza brilló en sus ojos. Asintió en silencio. Mientras los invitados y los periodistas lo observaban con sus cámaras disparando, Thomas Becket, el multimillonario solitario, condujo al harapiento niño sin hogar a su limusina. David se apresuró a abrir la puerta. «Señor, ¿está seguro?», susurró mientras Thomas acomodaba a Malik en el suave asiento de cuero. «Más que eso», espetó Thomas, sentándose a su lado. «Vámonos, a casa». El coche avanzaba con suavidad, aislándolos del cementerio, la lluvia y el pasado. Malik se sentó en el borde del asiento, temeroso de manchar la costosa tapicería. Nunca había estado dentro de un coche así en su vida. Thomas se quitó la chaqueta y la echó sobre los hombros temblorosos del chico. Se hundió en la costosa tela. «Dime todo lo que recuerdes, Malik, hasta el último detalle», dijo Thomas con voz tranquila, pero con un huracán rugiendo en su interior. Malik se relajó un poco. Llevaba un sencillo vestido gris, y cuando la arrastraban se le cayó algo, un pañuelo pequeño, uno azul con estampados. «¿Con patrones?», preguntó Thomas, sintiendo que se le encogía el corazón. «Sí, como un encaje. Quise recogerlo, pero uno de esos hombres se giró y me miró de tal manera que me asusté y salí corriendo. Cuando se fueron, regresé, pero el pañuelo había desaparecido. Un pañuelo de encaje azul, un regalo de su abuela. Elena casi nunca se separaba de él, lo llevaba en su bolso. Su nombre estaba bordado con hilos diminutos, casi invisibles. No podía ser coincidencia, demasiados detalles, demasiados golpes precisos en lo más profundo de su memoria. Había vivido una mentira durante 1 año, lo habían engañado, ella no estaba en ese avión, la habían secuestrado y está viva. Thomas presionó el botón del intercomunicador. «Frank, comunícame con Ri, inmediatamente, en una línea segura». Unos segundos después, la voz tranquila y profunda de su jefe de seguridad, Leroy King, conocido por todos simplemente como Ri, se escuchó por el altavoz. «Te escucho, Thomas». Leroy no era solo un guardia de seguridad, era su amigo, su antiguo compañero de las fuerzas especiales, un hombre en quien Thomas confiaba más que en sí mismo. «Ri, escúchame atentamente. Protocolo Atlas. Activación inmediata. Movilización completa de tu equipo». Hubo una breve pausa en el altavoz. El protocolo Atlas era el nombre en clave para las situaciones más extremas y potencialmente mortales de la familia Becket. Nunca se había utilizado en todos esos años. «Thomas, ¿qué pasó?» «Elena está viva», dijo Thomas con serenidad, mirando por la ventana las calles mojadas de Boston que pasaban a toda velocidad. «La secuestraron y voy a encontrar a quien lo hizo». «¿Estás seguro? ¿Dónde conseguiste la información?»
Tengo un testigo. Quiero que inicies una investigación encubierta, sin policías, sin federales, solo nosotros. Prioridad, encontrar cualquier referencia a un grupo que use un triángulo negro como símbolo. Revisa todos los canales secretos. Necesito información, Rey. Ayer. Entendido, respondió Leroy sin más preguntas. Así se hará. ¿Y el testigo? Thomas miró a Malik, que se había quedado dormido, arrullado por el calor y la suavidad del coche. El rostro del niño estaba indefenso mientras dormía. Este niño, sin saberlo, acababa de devolverle el sentido de la vida. Y, al mismo tiempo, se había puesto en un terrible peligro. El testigo está conmigo, está completamente a salvo. Te espero en la mansión en 1 hora. Apagó la radio. La lluvia seguía golpeando el techo del coche. Pero para Thomas ya no era la música del dolor, era el redoble de la guerra. La desesperación que había sido su única compañera durante 1 año se había evaporado, reemplazada por una determinación férrea. La esperanza era frágil, casi demencial, pero estaba viva. Elena también. Él lo creía, se obligaría a creerlo y pondría el mundo patas arriba para demostrarlo. Leroy King, conocido por todos como Ree, esperaba en la entrada de la mansión, de pie bajo un amplio toldo que lo protegía de la lluvia torrencial. Su corpulenta figura, ataviada con un abrigo formal, parecía tallada en granito. Cuando la limusina se detuvo suavemente, dio un paso adelante y abrió la puerta antes de que el conductor pudiera hacerlo. Su mirada era penetrante, escrutadora. «Thomas, tienes que decirme qué significa esto», dijo en voz baja y retumbante mientras Thomas subía a las losas de piedra. «El protocolo Atlas. Elena está viva». Thomas no respondió, se dio la vuelta y ayudó a Malik a salir del coche. El niño, despertado por la parada, miró con miedo al hombre enorme y la majestuosa casa que parecía un castillo, aferrándose a la manga de la chaqueta de Thomas. «Este es Malik Owens, nuestro testigo», lo presentó Thomas con calma. «Encárgate de que lo ubiquen en el ala de invitados, la mejor habitación. Necesita un baño caliente, comida y ropa nueva. Y asígnale 2 guardias. Vigílalo, pero no lo asustes. Debe sentirse completamente seguro». Ree le dirigió al chico una mirada breve pero atenta, como si lo evaluara de pies a cabeza. Luego asintió a uno de los guardias que se encontraba a cierta distancia. «Hazlo», ordenó. No había emoción innecesaria en su voz, solo la autoridad habitual. Mientras la ama de llaves, la anciana y amable señora Henderson, se llevaba al niño y le arrullaba y prometía leche caliente y galletas, Thomas y Ree entraron en el enorme salón. «Y entonces», insistió Ree, se quitó el abrigo mojado y lo colgó en el perchero. «Tengo a todo el equipo. Julian ya está pirateando bases de datos que no existen oficialmente. Estoy arriesgando la libertad de mi gente, Thomas, y la mía. Necesito saber que esto no es una fantasía vacía nacida del dolor». Thomas se pasó una mano por el pelo. Por primera vez en 1 año no sintió vacío, sino una tensión resonante, como una cuerda tensa. «Esto no es fantasía, Ree», él la describió. El cabello platino, la cicatriz sobre la ceja que se hizo de niña. La vio. «Es un niño sin hogar de 10 años», replicó Ree, siguiendo a Thomas a su oficina, una amplia sala con ventanales que daban al océano embravecido. Asustado, hambriento, podría haber visto a cualquier rubia, podría haber hecho cualquier cosa para conseguir algo de calor y comida. Eres el hombre más famoso de Boston que ha perdido a su esposa. Su historia fue diseñada para ti». Thomas se detuvo abruptamente en su escritorio. Mencionó una bufanda de encaje azul, la que le regalé en nuestro primer aniversario. Un regalo de su abuela. Estaba en su bolso el día del desastre. ¿Cómo podía saber una niña de la calle de esa bufanda? El argumento era convincente. Ree frunció el ceño, con la confianza ligeramente vacilante. Sabía de la bufanda, la había visto varias veces. Era demasiado personal, un detalle demasiado preciso. «Vale», dijo más despacio. «Eso lo cambia todo.
Pero el tatuaje del triángulo negro, la primera suposición de Julian fue que era letra muerta. Ningún grupo conocido usa ese símbolo, ni en el submundo criminal, ni en las fuerzas armadas privadas. Nada. Entonces, mira mejor, espetó Thomas. Se sentó en la silla. Hacía un año que no pisaba esa ala de la casa. Todo le recordaba a ella, sobre todo la puerta de la oficina contigua, la oficina de Elena. Investiga más a fondo. Si no están en las bases de datos oficiales, es que están trabajando bajo una tapadera que otros no tienen. Se levantó y caminó hacia esa misma puerta. No había entrado desde el día en que ella murió. Había ordenado que no se tocara nada. La habitación se había convertido en una especie de santuario, un lugar al que temía entrar por temor a destruir los últimos vestigios de su memoria. Ahora ese miedo había desaparecido. Empujó la puerta. La oficina de Elena lo recibió con silencio y un ligero aroma a lavanda y libros viejos. Todo estaba en su lugar, montones de papeles sobre el escritorio, mapas en un tablero de corcho cubierto de alfileres de colores, varias computadoras. Thomas siempre había pensado que su trabajo era solo un pasatiempo, una caridad costosa, una forma de que la esposa del multimillonario se mantuviera ocupada. Luchaba por el medio ambiente, ayudaba a algunos activistas. Él lo aprobaba, pero nunca profundizó en la esencia. Le bastaba saber que ella era feliz. Qué ciego había estado. Se acercó al escritorio. El documento superior era un informe sobre la contaminación del agua en el Golfo de México. Debajo, correspondencia con un periodista que había estado investigando a Industrias Vector. Thomas frunció el ceño. Vector era uno de los contratistas más importantes del Departamento de Defensa. Gente seria y peligrosa. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada en la esquina de la mesa. Él y Elena en un velero, riendo, felices, el sol jugueteaba en su cabello. Tomó el marco y algo en su interior se encogió dolorosamente. Recordó su conversación, que había tenido lugar, al parecer, un mes antes de su desaparición. Entró a la oficina tarde en la noche. Elena estaba sentada en su escritorio, con la cabeza apoyada en la mano, mirando fijamente la pantalla, llena de gráficos y números. Parecía cansada, pero había un brillo familiar y obstinado en sus ojos. «Es tarde, mi amor», dijo poniéndole las manos sobre los hombros. «El océano no se te escapará». Ella se reclinó en su silla y lo miró. «No es el océano, Tom. Es quien lo está matando, y no solo el océano». «¿Industrias Vector?», preguntó al ver su logo en la pantalla. «Lena, esto no es solo una empresa, es casi una estructura gubernamental. Tienen contactos en la cúpula. Quizás no deberíamos investigar tanto. Podría ser peligroso». La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Ella tomó su mano entre las suyas. Su palma era cálida y fuerte. «Hay cosas más importantes que la seguridad, Tom. Si nos quedamos callados, ¿quién hablará por quienes no tienen voz? Esta gente no tiene conciencia. Envenenan la tierra, compran políticos, eliminan a quienes interfieren. Alguien tiene que detenerlos. Dejemos que las autoridades, el FBI, se encarguen de esto», intentó objetar. Elena sonrió amargamente. «Las autoridades están en la nómina de Vector. Encontré pruebas, cuentas secretas, empresas offshore. No solo están tirando basura, están realizando algún tipo de pruebas ilegales en sus instalaciones con la excusa del reciclaje. Ya casi estoy, Tom. Solo un poco más». Él miró su rostro decidido y hermoso y cedió. Siempre cedía ante su fuerza de voluntad. Simplemente la besó en la coronilla y dijo: «Solo ten cuidado, por favor». Ella le sonrió con su sonrisa más brillante. «Siempre tengo cuidado». «Cuidado», resonó en su cabeza. Era un idiota. La vio arder, pero no comprendió el fuego en el que se encontraba. Creyó que su dinero e influencia podrían protegerla de todo. Pero había poderes a los que no les importaba el dinero. Poderes que no dejaban testigos. No la mataron, se la llevaron porque sabía demasiado.
¡Thomas! La voz de Rhee lo sacó de su ensoñación. El jefe de seguridad estaba en la puerta, con el rostro tenso. Julian encontró algo. Thomas se dio la vuelta. ¿Hablar? Y si no, se trata de Industrias Vector. Elena debió de intentar hackear su red interna y casi lo consigue. Julian encontró rastros de sus consultas en el archivo de la red. Buscaba información sobre sus instalaciones, no sobre la sede central ni las fábricas conocidas. Buscaba sitios abandonados, desmantelados o secretos. ¿Y qué? En uno de los archivos cifrados que logró descargar antes de que la bloquearan, Julian encontró un símbolo extraño. Estaba incrustado en los metadatos del archivo como una marca de agua digital, un triángulo negro. El corazón de Thomas dio un vuelco. Ahí estaba, la conexión. ¿Qué otra cosa? Este archivo forma parte de un informe interno sobre la preservación de sitios. La mayoría están en Texas, Nevada, pero uno está aquí en Boston, una antigua fábrica de conservas cerca del puerto. Oficialmente lleva 20 años abandonada, pero el informe la cataloga como un centro de detención temporal. Thomas miró el mapa en la pared de la oficina de Elena. Docenas de alfileres de colores. Se acercó, su dedo recorrió la costa de Boston, y allí estaba. Un único alfiler rojo clavado en un punto del mapa con la etiqueta Muelle 14. Muelle 14, dijo en voz alta. El chico dijo que la vio no muy lejos del muelle. Rhee asintió. Todo encaja. Esta es nuestra primera pista real. Estaba investigando y se acercó demasiado. Fingieron su muerte y se la llevaron. Probablemente la mantuvieron allí un tiempo, la interrogaron, intentaron averiguar qué sabía y a quién se lo había contado. Thomas apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. La imagen de una Elena torturada, atrapada en un sucio edificio industrial, se le quedó grabada en la mente. Un año podría estar en sus manos. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó en voz baja y mortal. Ya envié a 2 de mis mejores hombres para que hagan vigilancia, dijo Rhee. Evaluarán la situación. ¿Cuántos guardias hay? ¿Qué tipo de sistemas de seguridad hay? No podemos actuar a ciegas. Si descubren que los estamos siguiendo, podrían deshacerse de ella o trasladarla a un lugar donde nunca la encontraremos. No, dijo Thomas con firmeza. No saben que lo sabemos. Creen que soy un viudo desconsolado que se cree la versión oficial. No esperan el golpe. Tenemos ventaja. Volvió a mirar la fotografía sobre la mesa. A Elena, sonriente y llena de vida. No la decepcionaría otra vez. La recuperaría, costara lo que costara. Prepara al equipo de asalto, Rhee, ordenó. Equipados. Tenemos que entrar, rápido y sin hacer ruido. No solo quiero pruebas, necesito encontrar cualquier cosa que haya dejado allí. Cualquier pista, cualquier señal que muestre a dónde la llevaron. Rhee lo miró fijamente un instante. El escepticismo en sus ojos finalmente dio paso a una determinación severa. Había visto a este Thomas antes, años atrás, en los desiertos de Afganistán, concentrado, frío, directo a su objetivo. Este era un comandante al que seguiría a través del fuego y el agua. Así se hará, respondió brevemente y salió de la oficina para dar las órdenes necesarias. Thomas estaba solo. Recorrió lentamente la mano sobre el escritorio de Elena, sobre sus papeles, sobre su mundo, tan cercano y del que sabía tan poco. La esperanza que le había parecido descabellada esa mañana ahora cobraba forma y dirección. No era solo fe, era un plan, y su punto de partida estaba allí, en el puerto, en la oscura y sucia guarida de la bestia, en la conservera abandonada del muelle número 14. Estamos dentro, Thomas, dijo la tensa voz de Rhee por el auricular. La situación es fatal, literal y figurativamente. Thomas estaba sentado en su oficina, que se había transformado en un centro de mando en las últimas 24 horas. La pantalla principal parpadeaba con imágenes granuladas de las cámaras corporales de 2 soldados que se movían en silencio por una fábrica de conservas abandonada. Vio lo mismo que ellos, cintas
transportadoras oxidadas, cadenas colgando del techo, montones de latas oxidadas. El aire parecía tan denso con el olor a agua estancada y óxido que se podía cortar con un cuchillo. ¿Algo fuera de lo normal?, preguntó Thomas, intentando mantener la voz serena. Nada todavía, salvo la sensación de que nos vigilan, dijo Ree. Este lugar está oficialmente abandonado, pero hay huellas recientes. No son personas sin hogar ni adolescentes. Estas personas sabían lo que hacían, caminaron por aquí con confianza. En la pantalla, la cámara de uno de los combatientes se detuvo en el suelo. El haz de luz de la linterna iluminó una huella de bota apenas perceptible. No era vieja ni estaba cubierta de polvo. No había seguridad en el perímetro, continuó Ree. ¡Qué raro! Como si estuvieran seguros de que nadie vendría o ya se habían ido. Hacía mucho tiempo. Busca cualquier cosa que no encaje en el panorama general, ordenó Thomas. Electricidad, agua, cualquier cosa que no debería estar ahí. Tenía los ojos pegados a la pantalla. El corazón le latía con fuerza y a un ritmo sordo. Imaginó a Elena allí, en aquella oscuridad sucia y fría. La furia lo invadió como una oleada de calor, pero la reprimió. Lo que necesitaba ahora era frío cálculo, no emoción. Pasaron otros 20 minutos. Los soldados inspeccionaban metódicamente taller tras taller. El silencio solo lo rompía el crepitar de la radio y el crujido del metal bajo sus pies. Thomas, tenemos algo. La voz de Ree cambió, adoptando un nuevo tono. Ala este, sala de montaje principal. Hay un cable de alimentación que no debería estar ahí, nuevo, va detrás de una pared de viejos casilleros metálicos. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Qué pared? Solo una hilera de armarios oxidados para los trabajadores, pero son demasiado rectos para este caos, como si los hubieran puesto ahí para tapar algo. Vamos a comprobarlo. Apareció una imagen en la pantalla. Uno de los combatientes, un hombre corpulento llamado Carter, se apoyó en el armario exterior y comenzó a empujarlo hacia atrás con gran esfuerzo. Se oyó un chirrido ensordecedor de metal contra el hormigón. «Silencio», susurró Ree. «Está atornillado al suelo», informó Carter, «pero los tornillos son nuevos». Trabajaron durante varios minutos. Thomas podía oírlos respirar agitadamente. Finalmente, los armarios cedieron, revelando una sección de pared sorprendentemente distinta del resto de la habitación. Era una puerta metálica lisa, sin tirador, pintada del mismo gris sucio que las paredes. Junto a ella había un pequeño teclado para introducir un código. Ni siquiera se molestaron en disimularlo, dijo Ree con amargura. Confiaban en su impunidad. «Julian, ¿puedes abrirlo?» «El panel está apagado», dijo la voz de un joven analista, Julian Price, que estaba en la mansión con Thomas. «Pero veo un campo electromagnético residual. Dame un minuto. Intenta alimentarlo con una fuente portátil». Thomas observó cómo Carter conectaba un pequeño dispositivo al panel. Líneas de códigos comenzaron a desplazarse por la pantalla de Julian en la mansión. «Sí», dijo Julián después de medio minuto. «Es una cerradura estándar. El código es sencillo. 4815. Ábrela». Se oyó un clic sordo. Ree empujó lentamente la pesada puerta. Esta se abrió hacia adentro y el haz de luz de la linterna reveló una pequeña habitación sin ventanas. Thomas contuvo el aliento. No era una habitación, era una jaula, paredes de hormigón desnudo, una vieja cama de metal atornillada al suelo, un cubo en la esquina, arañazos en la pared, como si alguien estuviera contando los días. Un año. 365 arañazos. No quería contar. «Mira a tu alrededor», ordenó Thomas en voz baja. Ree entró y su cámara recorrió lentamente el sórdido espacio. Está vacío, no hay nada, solo una cama y... «Espera». Ree se arrodilló junto a la litera, iluminó con la linterna debajo y metió la mano en el hueco entre el colchón y el armazón metálico. «Hay algo», dijo. «Algo se cayó detrás del panel trasero. Tela». A Thomas se le encogió el corazón.
dejó de respirar. Observó en la pantalla cómo los dedos enguantados de Ri extraían con cuidado un pequeño objeto. Ri guardó silencio unos segundos examinando el hallazgo. Luego, lentamente, lo acercó a la cámara. Era un pequeño trozo de tela azul. Encaje. Ri lo alisó con cuidado y Thomas vio un bordado de seda familiar. 5 letras. Elena. Era su bufanda, la que él le había regalado en su primer aniversario. Siempre la llevaba consigo. La esperanza, hasta entonces una llama fantasmal y desquiciada, se encendió como un fuego cegador, disipando toda duda. El chico no había mentido. Elena estaba allí, estaba viva, le había dejado una señal. No era solo una prueba, era un mensaje a través del tiempo y la distancia. Un mensaje lleno de desafío. «¡Thomas!», llamó Ri con cautela. «Ya veo», suspiró Thomas, cerró los ojos, intentando controlar la abrumadora sensación. «Llévenselo y salgan de ahí, ahora mismo». Fue en ese momento que sonó una sirena en la oficina. Todas las pantallas se apagaron por un segundo y luego parpadearon en rojo. Apareció una enorme ventana en el monitor principal que decía: «Invasión del sistema externo. Nivel de amenaza crítico». «¿Qué pasa?», ladró Thomas volviéndose hacia Julián. El joven analista, habitualmente tranquilo y sereno, estaba pálido. Sus dedos se movían sobre el teclado a una velocidad increíble. «Ya están aquí, Thomas. Están en nuestra red». Srenia gritó sin apartar la vista de la pantalla. «No son simples hackers, son profesionales de primera. Están superando todas mis barreras una a una». «Ri, vete», Srenia gritó Thomas por el micrófono. «Tienes visitas». «Entendido, nos vamos», respondió la respuesta. Las cámaras de los combatientes empezaron a temblar. Estaban corriendo. «Julián, reporta», exigió Thomas parándose detrás de él. «Intentan acceder a las cámaras de la mansión, a las cerraduras, al sistema de soporte vital». «Srenia», exclamó Julián, «los estoy bloqueando, pero salen por cada grieta. Es como intentar tapar 1000 agujeros en una presa. Conocían nuestra arquitectura, se estaban preparando». Una imagen de Malik durmiendo en su habitación apareció en una de las pantallas pequeñas. La cámara parpadeó y se apagó. «Apagaron la cámara del cuarto del chico». «Srenia», gritó Julián, «estoy perdiendo el control». Thomas agarró el teléfono con intercomunicador de la mesa. «Seguridad, todos los puestos. Código Bastión. Cierre total del ala de invitados. No dejen entrar ni salir a nadie». Colgó y se volvió hacia Julián. El tipo sudaba, con la camisa pegada a la espalda. Las líneas de código en su monitor cambiaban a un ritmo frenético. «¿Quiénes son? ¿De dónde son?», Srenia preguntó Thomas. «No puedo rastrearlo». «Srenia», gruñó Julián, «usan docenas de servidores falsos, rebotando la señal por todo el mundo. Es imposible. Son como fantasmas». De repente, la sirena dejó de sonar. Las pantallas dejaron de parpadear en rojo y volvieron a la normalidad. El monitor principal volvió a mostrar la oficina vacía. Se hizo un silencio ensordecedor. «¿Qué fue eso?», susurró Thomas. «¿Se han ido?». «No lo creo», dijo Julián, respirando con dificultad. «Fue demasiado fácil. No se rindieron, lograron algo, o tal vez solo querían presumir de su poder, demostrar que podían entrar aquí cuando quisieran». En ese momento, un cursor apareció en la pantalla principal, justo en medio de la tranquila imagen de la oficina. Parpadeó una vez, 2 veces, y luego empezaron a aparecer letras en la pantalla. Alguien estaba escribiendo un mensaje, lentamente, con pausas burlonas. «El señor Beckett». «Algunos secretos es mejor no desenterrarlos. Estás jugando a un juego que no entiendes. Tu esposa ha encontrado la paz. No molestes a los muertos. Déjalo, por tu propia seguridad y por la de tus seres queridos. El niño, por ejemplo, duerme profundamente. Estaremos observando». El mensaje permaneció en la pantalla unos segundos y luego desapareció tan repentinamente como había aparecido. El cursor había desaparecido.
Thomas miró la pantalla en blanco, pero vio las palabras en su mente. No era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Lo sabían todo. Sabían de Malik, sabían lo que buscaba y acababan de demostrar que podían alcanzarlo en cualquier momento. Julián se giró lentamente hacia él. Pude detectar el pulso saliente antes de que cortaran el contacto. Solo por una fracción de segundo, la señal pasó por docenas de filtros, pero su fuente original conduce a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Esta empresa pertenece a otra y esa empresa a una tercera, pero en última instancia, toda la cadena pertenece a una sola persona. ¿A quién?, preguntó Thomas en voz baja pero con firmeza. Se llama Hale Whitmore, dijo Julian. Es el director ejecutivo de Atlantic Resolve. Oficialmente se dedican a la logística y la gestión de riesgos para grandes empresas. Extraoficialmente, corren rumores muy oscuros sobre ellos. Elena lo mencionó en sus archivos. Hale Whitmore. El nombre sonaba como una frase. Ahora el enemigo tenía rostro. El enemigo invisible y todopoderoso tenía nombre. La esperanza que Thomas había sentido hacía apenas unos minutos seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una nueva sensación gélida, una rabia fría y resonante. Miró la puerta de la oficina, tras la cual se extendía el resto de la casa, su fortaleza, la fortaleza que acababa de ser fácilmente vulnerada. Dijo Thomas por el micrófono. Regresa a la mansión. Ahora, las reglas del juego han cambiado. No esperó respuesta. Se acercó a la mesa y recogió con cuidado la fotografía de Elena. Su sonrisa ya no parecía un reproche del pasado. Ahora era una llamada a la acción. Creen que pueden intimidarlo. Creen que se acobardará. No conocieron a Thomas Becket. Despertaron algo que llevaba años dormido en su interior. ¿Paz? Zrenia susurró mirando a los ojos a su esposa en la fotografía. Le quitaste la paz, Whitmore, y yo te quitaré todo lo demás. No puede estar en todas partes, dijo Julian con voz cansada pero segura. Llevaba casi un día mirando las pantallas sin dormir y su rostro parecía tallado en cera. Por muy poderoso que sea este Whitmore, no es un mago. Los objetos físicos tienen que estar en algún lugar. Cuando invadieron nuestro sistema, dejaron un rastro, apenas visible, como un hilo de un ovillo, pero ahí está. Thomas y Rhee estaban detrás de él, en el centro de mando, que parecía más bien un búnker de guerra. La pantalla principal mostraba un mapa satelital, en el que un tramo lejano de costa latía como un punto rojo. ¿Qué es este lugar?, me preguntó Rhee, con su ojo profesional ya evaluando la zona. Un astillero abandonado al sur de Nueva Orleans, Luisiana, dijo Julian. Oficialmente dado de baja hace 15 años tras un huracán. No existe en papel, pero hay un camino de acceso y alguien ha tenido mucho cuidado de borrar todos los datos satelitales de la zona durante los últimos 5 años. Y el pulso saliente de Whitmore que capté, su nodo final está ahí. Estoy completamente seguro, Rhee. Si Elena fue trasladada a algún lugar desde esa planta en Boston, ahí es donde está. Thomas miró fijamente el punto rojo. No era solo un lugar en el mapa, era el final de su búsqueda de 5 años, el fin de la ignorancia. Allí, en ese rincón pantanoso y olvidado de la tierra, estaba su esposa. «Prepara el avión», dijo con voz monótona y sin emoción. «Voy contigo». Rhee King se giró bruscamente. Sus ojos mostraban un abierto desacuerdo por primera vez desde que se conocieron. «Fuera de cuestión, Thomas. Esto no está sujeto a discusión, Rhee». «Claro que sí», espetó el jefe de seguridad. «Mi trabajo es garantizar tu seguridad. Enviarte al meollo del asunto es una violación directa de todas las normas. ¿Quién sabe qué hay ahí fuera? Seguridad, trampas, todo un ejército de mercenarios. Ni siquiera sabemos qué nos encontraremos. Serás una carga para nosotros». La palabra carga flotaba en el aire. Thomas giró lentamente la cabeza
y miró a Ri directamente a los ojos. Su mirada era tan fría como el hielo del Atlántico al otro lado de la ventana. Te estás olvidando, Ri. Trabajas para mí. Esta no es tu operación. Es mi esposa. Llevo 5 años esperando en esta casa, 5 años mirando sus fotos y enloqueciendo de impotencia. No voy a esperar más. No voy a quedarme aquí sentado mientras arriesgan sus vidas por mi familia. Estaré ahí. Si se niegan, encontraré a alguien que sí lo haga. Se hizo un silencio denso. Julian tragó saliva con nerviosismo, sin apartar la vista de los monitores. Rhea, King, ex-marín, un hombre que no temía ni a las balas ni a las explosiones, vaciló un instante ante esa mirada. Vio ante sí algo más que a su jefe. Vio a un hombre decidido hasta el punto de que ya no había miedo ni sentido común, solo propósito. De acuerdo, exhaló Ri por fin. Estás volando, pero harás exactamente lo que te diga. Nada de aficionados. Un movimiento en falso y te noqueo y te saco de ahí a rastras. ¿Trato hecho? De acuerdo, asintió Thomas. Necesitaremos un equipo. Llevaré a Marcus y a Leo, los mejores de los mejores. Salimos en 1 hora. El jet privado volaba hacia el sur por el cielo nocturno. La cabina estaba en un silencio tenso, roto solo por el zumbido constante de los motores. Rhea King daba instrucciones de última hora a sus hombres. Marcus, un gigante silencioso, de hombros anchos, y Leo, un delgado especialista en electrónica, cuyos dedos se cernían sobre un portapapeles. Estudiaban los planos de los edificios en ruinas, discutiendo las rutas de acceso y escape. Thomas se sentó junto a la ventana y miró hacia la oscuridad, pero no vio nubes, sino el rostro de Helena. Recordó su última noche. Estaban sentados en la terraza bebiendo vino. Helena reía contando una anécdota graciosa sobre su trabajo. Había mencionado casualmente que se había topado con algo muy importante relacionado con suministros para el gobierno. Él no le dio importancia, le restó importancia con un gesto aconsejándole que tuviera cuidado. «No te preocupes, cariño», le dijo ella besándolo. «Puedo cuidarme sola». Qué ciego era. Su lucha no era solo un pasatiempo, ni solo activismo. Era una guerra de verdad que libró sola y perdió. Pero ella estaba viva. Ese pensamiento ardía en su mente, apagando todos los demás sentimientos, el miedo, la duda, incluso la amargura de su propia ignorancia. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era que volaba hacia ella. El avión inició su descenso. Las luces de un aeródromo privado, perdidas en los interminables pantanos de Luisiana, aparecieron en la ventana. En cuanto el tren de aterrizaje tocó la pista, Thomas sintió el aire húmedo y pesado del sur inundar sus pulmones. El aire olía a podredumbre, barro y ansiedad. Una camioneta oscura y anodina los esperaba. Sin más dilación, el equipo cargó su equipo y armas. Thomas se subió al asiento delantero junto a Ri. La camioneta arrancó y rodó por un camino estrecho y lleno de baches, rodeado por un muro de vegetación oscura y susurrante. El aire era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Miles de insectos invisibles creaban un zumbido constante y enloquecedor. Tras media hora conduciendo por la campiña desierta, el conductor apagó el motor. Más adelante, a unos 300 metros, se vislumbraban las siluetas oxidadas de almacenes y grúas portuarias contra el cielo tenuemente iluminado. El depósito del muelle. «Desde aquí a pie», ordenó Ri. «Leo, bloquea todas las cámaras en un radio de medio kilómetro. Marcus, ve primero. Thomas, quédate justo detrás de mí. No hagas ruido». Salieron de la camioneta a la oscuridad pegajosa. Thomas sintió que el corazón le latía más rápido. No era un soldado, pero tenía un arma en la mano y no dudaría en usarla. Se movían en silencio, como sombras. Marcus cortó un trozo de la cerca de alambre con unas pinzas especiales, sin hacer ruido. El paso estaba listo. Uno a uno se deslizaron hacia la zona. El olor a metal oxidado y agua salada se hizo más intenso.
Leo estaba escribiendo algo en su dispositivo mientras caminaba. Hay señales de calor en el edificio principal. 6 personas. 4 están inmóviles, aparentemente sentadas en la sala de seguridad. 2 patrullan el perímetro. 1 está a punto de doblar la esquina. El equipo se quedó paralizado a la sombra de un enorme contenedor. Unos segundos después, un guardia con una ametralladora lista apareció por la esquina. Se alejó perezosamente unos metros de ellos y desapareció tras otro edificio. «Listo, vámonos», susurró Ri. Llegaron a la pared del edificio principal, un enorme hangar de hierro corrugado. Ri señaló una pequeña rejilla de ventilación en la base. Marcus la quitó sin esfuerzo. El pasillo era estrecho y sucio, pero conducía al interior. Uno a uno se apretujaron en el oscuro y polvoriento pasillo. Dentro olía no solo a humedad, sino también a algo más, a medicina. Ese ligero olor a estéril era completamente extraño allí. El corazón de Thomas volvió a latir con fuerza. Estaban cerca. Leo volvió a mirar su tableta. Las señales de calor no han cambiado, pero hay una habitación aislada al final de este pasillo, con su propia fuente de alimentación. Muy extraño. Creo que vamos por ahí. Avanzaron por el pasillo, con cuidado para no hacer ruido al pisar el suelo metálico. Al final, había una sola puerta, no oxidada ni vieja como todo lo demás, sino nueva, de acero, con un pequeño panel electrónico en el lateral. Ri les indicó a todos que se quedaran quietos. Caminó hacia la puerta, sacó un juego de herramientas de su bolsillo y empezó a trabajar en la cerradura. Thomas estaba detrás de él, empuñando una pistola, escuchando cada crujido. Los segundos se arrastraban como horas. Finalmente se oyó un suave clic. La cerradura cedió. Ri abrió lentamente la pesada puerta. Más allá no había una habitación, era una sala. Las paredes, el suelo y el techo eran de una blancura cegadora. En el centro había una cama de hospital, con cables enredados que conectaban una vía intravenosa y un monitor que mostraba un ritmo cardíaco constante y lento. En el catre, de espaldas a la puerta, yacía una mujer. Su cabello, antes platino, estaba opaco y descuidado, pero era ella. Incluso de espaldas, por la curva de sus hombros, por su quietud, la reconoció. Elena. Thomas se quedó paralizado en la puerta sin poder respirar. El mundo se había reducido a esta habitación blanca. Entró y el suelo se balanceó bajo sus pies. «Elena», susurró. La mujer en la cama no se movió. Él se acercó, rodeó la cama y la miró a la cara. Estaba delgada, demacrada, con ojeras, tenía una vía intravenosa en una vena del brazo, tenía los ojos abiertos, pero la mirada vacía, desenfocada, fija en el techo. Estaba allí, pero no estaba allí al mismo tiempo. «Elena», repitió más fuerte tocándole la mano. Tenía la piel fría. «Soy yo, Thomas». Sus pestañas se agitaron. Giró la cabeza lentamente, con un esfuerzo increíble hacia él. Sus labios se movieron, pero no emitieron ningún sonido. Y entonces, en lo profundo de sus ojos vacíos, algo brilló. Una chispa, reconocimiento. «¿Thomas?», graznó. Su voz era seca y quebradiza, como si no hubiera hablado en años. En ese momento, su mundo, destrozado hacía 5 años, empezó a recomponerse. Se arrodilló junto a su cama, tomó su mano y apretó la mejilla contra ella. No lloró. Había dejado de llorar hacía años. Solo había un vacío ensordecedor y absorbente en su interior, que ahora comenzaba a llenarse de calidez. «Estoy aquí», susurró. «Te llevaré a casa». De repente, se oyeron pasos apresurados y gritos en inglés fuera de la puerta. «¿Qué demonios? La puerta está abierta». «¡Alarma!», sreñía Ri, cerrando de golpe la puerta de la habitación y cerrándola con llave desde dentro. «Tenemos menos de 1 minuto. Marcus, prepárate». Pero ya era demasiado tarde. Algo pesado golpeó la puerta desde el otro lado. 1 vez, 2 veces. El acero crujió.
Thomas se puso de pie de un salto. Rápida, pero cuidadosamente, desconectó los cables y la vía intravenosa de Elena. Tenemos que irnos, ya. La levantó en brazos. Estaba casi ingrávida, frágil como un pájaro. Lo abrazó por el cuello, respirando entrecortadamente. En ese momento, la puerta voló de sus goznes con un chirrido ensordecedor y 2 guardias uniformados aparecieron en el umbral. Ni siquiera tuvieron tiempo de levantar sus armas. Marcus y Rhee abrieron fuego simultáneamente con pistolas con silenciadores. 2 disparos secos y los guardias cayeron al suelo como sacos. «Vamos, rápido», ordenó Rhee. Salieron corriendo al pasillo. 3 más ya corrían desde el otro extremo. Se desató un breve y furioso tiroteo. Las balas silbaron y rebotaron en las paredes metálicas. Thomas abrazó a Elena, protegiéndola con su cuerpo, y se retiró hacia la salida. Rhee y sus hombres, cubriéndose con destreza, hicieron retroceder a los atacantes. Salieron a la noche húmeda y pegajosa. La sirena de la base sonó a todo volumen, llenando la zona con una luz roja vibrante. «¡A la camioneta!», gritó Rhee. Corrieron por el patio abarrotado. Thomas no sentía el peso de Elena ni su cansancio. Lo impulsaba solo la adrenalina y un solo pensamiento: salvarla. Elena, yaciendo en sus brazos, abrió los ojos de repente. Su mirada se aclaró por un instante. Se aferró a su camisa con una mano débil. «Thomas, escucha», susurró a través del ruido de la sirena. «Calla, cariño, todo está bien. Ya casi nos vamos». «No, escucha, Whitmore. Él tiene listas. Él no mata. Él rompe la estación. Hay un archivo en el norte. Hielo. Islandia». Sus palabras eran fragmentarias, incoherentes, pero Thomas las escuchó todas. Incluso en ese estado, drogada y físicamente destrozada, siguió luchando. Recopiló información, recordó. Él lo comprendió. No solo la habían mantenido prisionera, habían intentado doblegar su voluntad, borrar su personalidad, convertirla en una muñeca obediente, pero habían fracasado. El espíritu de Elena Beckett había demostrado ser más fuerte que sus drogas y sus prisiones. Llegaron a un hueco en la valla y escaparon del territorio. La silueta oscura de su camioneta, con el motor en marcha, ya se vislumbraba más adelante. Saltaron dentro y el coche arrancó, llevándolos lejos de ese maldito lugar. Dentro de la camioneta, un médico del equipo de REA, especialmente capacitado, atendió de inmediato a Elena, le administró un sedante y la conectó a un equipo médico portátil. Su respiración se estabilizó y se quedó dormida. Thomas se sentó a su lado, tomándole la mano. Contempló su rostro sereno y soñoliento y sintió un alivio mezclado con una furia gélida. La había encontrado. La había salvado, pero este no era el final. Este era solo el principio. Las palabras que ella susurró ardieron en su mente. Islandia, archivo, hielo. Miró a Rhee, que estaba sentado frente a él. Ella no se rindió, Rhee, ni por un segundo. El jefe de seguridad asintió. Había respeto en sus ojos. «Es una luchadora, Thomas. Siempre lo ha sido». Thomas volvió a mirar a su esposa. Ahora su guerra tenía un nuevo significado. Antes había luchado por la memoria. Ahora lucharía por la justicia. «Ahora lo sacaremos a la luz», dijo en voz baja. «Destruiremos a Whitmore y a toda su red. Pagarán por cada día que ella pasó en este infierno». La camioneta aceleró en la noche de Luisiana, llevándolos al avión. A un nuevo capítulo en esta guerra, un capítulo en el que Thomas Beckett contaba con su arma más poderosa hasta la fecha, su esposa, viva e intacta. «Elena no puede testificar, Thomas, ahora no». La voz de la doctora Evelyn Reed, una mujer de cabello blanco, espalda recta y ojos que habían visto demasiado dolor humano, era tranquila, pero dura como el acero. Estaban de pie en el inmaculado pasillo blanco del ala del hospital de la mansión, tras cuya enorme puerta dormía Elena. El conflicto surgió de inmediato en cuanto salieron de su habitación. «Está físicamente estable»,
continuó el médico, anticipándose a sus objeciones. Las heridas están cicatrizando, las marcas de las inyecciones se están desvaneciendo, estamos eliminando los últimos medicamentos de su organismo, pero su mente, su alma, Thomas, ha pasado por un infierno. 5 años de presión psicológica, aislamiento, medicación, no se le pasará en 3 días. Necesita meses, si no años, de paz y tranquilidad. No tenemos meses, dijo Thomas, con la voz cargada de cansancio y rabia contenida. Whitmore está libre. Su red sigue funcionando. Mientras hablamos de paz, puede que estén secuestrando a alguien más. Elena es la única testigo que puede detenerlos. ¿Y si testificar la destroza por completo? El doctor Reed se acercó, mirándolo a los ojos. ¿Y si la exponemos al público y se desmorona ante los ojos del mundo? ¿Qué conseguirás entonces? Whitmore la hará quedar como loca. Sus palabras serán devaluadas y perderás a tu esposa por segunda vez. Esta vez, para siempre. Piénsalo. Sus palabras fueron como agua helada. Thomas se dio la vuelta y miró a través del cristal blindado el embravecido océano Atlántico. Las olas se estrellaban contra las rocas bajo la mansión. Él sentía lo mismo, una tormenta rugiendo en su interior, lista para arrasar con todo a su paso. Pero el doctor tenía razón. Un paso en falso y la perdería. ¿Qué propones?, preguntó sin darse la vuelta. Dale tiempo, al menos una semana. Deja que recupere el sentido común y que decida por sí misma de lo que es capaz. No la presiones, simplemente estate ahí. En ese momento, un suave sonido surgió de la habitación. No fue un gemido ni un grito, solo un crujido. Thomas se giró bruscamente. La doctora Reed levantó la mano en señal de advertencia, pero él ya se dirigía a la puerta, la empujó y entró. Elena se sentó en la cama, con la manta blanca apartada. Lo miró fijamente. Su cabello platino, ahora un poco más largo y perdiendo su brillo artificial, enmarcaba su rostro demacrado, pero sus ojos, del color de un cielo tormentoso, ya no estaban nublados por las drogas. Había en ellos un pensamiento claro y frío. Lo llamaron Proyecto Silencio, dijo. Su voz era baja pero clara. Su objetivo no es matar. Matar atrae la atención. Su objetivo es silenciar para siempre. Thomas se quedó paralizado a medio camino de la cama. El doctor Reed, que lo había seguido, se detuvo en el umbral. Lena comenzó dando un paso hacia adelante. No, Thomas, lo interrumpió con un gesto amable pero autoritario. No me tengas lástima. No soy una víctima, soy una superviviente y lo recuerdo todo. 2 días después, se reunieron en la misma habitación. Elena ya podía sentarse en una silla junto a la ventana, envuelta en una manta de cachemira. Junto a ella estaba Thomas. Frente a ella, con un bloc de notas en la mano, estaba Leroy King, o simplemente Ri. No había venido como amigo, sino como jefe de seguridad, que necesitaba un informe detallado. «Empecemos por el principio», preguntó Ri en voz baja. «¿Cómo funcionan?» Elena tomó un sorbo de agua. Le temblaba un poco la mano, pero su voz sonaba más segura. Tienen un sistema bien engrasado. Todo empieza con la vigilancia. Eligen un objetivo, un periodista, un político, un científico, un activista, cualquiera que se haya acercado demasiado a su negocio o al de sus clientes. Luego estudian su vida, sus hábitos, sus debilidades. Buscan una vía de entrada. Ella miró a Thomas y el dolor brilló en sus ojos. Mi punto de partida fue mi pasión por caminar sola por la bahía. Les di esa oportunidad. Simularon un accidente, un barco, una explosión. Todo estaba calculado al segundo. Mientras todos observaban el incendio, ya me llevaban en una furgoneta sin ventanas. «¿La conservera?», intervino Ri. «Sí. Es su zona de concentración. Mantienen a los secuestrados allí un par de días hasta que el transporte principal está listo. De ahí me llevaron, drogado, a Luisiana. Es uno de sus principales centros penitenciarios, pero no es el único. He oído hablar de ellos. Tienen centros en todo el mundo». «¿Qué hacen ahí?». La voz de Thomas sonaba tensa. Elena cerró los ojos por un momento.
te desintegran, metódicamente, despacio, con profesionalismo. Primero, el aislamiento. No ves a nadie, salvo a guardias enmascarados y a un médico que viene a ponerte inyecciones. Luego empiezan los interrogatorios, pero no preguntan por tus investigaciones, preguntan por tu infancia, tus miedos, tus secretos más profundos. Usan todo lo que dices en tu contra, mezclan verdades con mentiras hasta que no puedes distinguir cuál es cuál. Ella suspiró. La medicación se administra en paralelo. Fármacos que suprimen la voluntad, provocan alucinaciones y borran la memoria a corto plazo. Su objetivo es sembrar el caos, hacerte dudar de tu propia identidad. A algunos los transforman en vegetales, a otros los llevan a tal estado que al ser liberados parecen simplemente locos y nadie les cree. A otros los reprograman, les inculcan nuevas creencias, nuevos recuerdos. Vi a un político europeo, cuando lo incorporaron, era un crítico feroz de Whitmore. Un año después ya grababa discursos elogiosos sobre él. «Pero no te rompieron», dijo Thomas en voz baja. Elena lo miró. Me aferré a ti, a la imagen de tu rostro, al recuerdo de nuestra vida. Cada día repasaba nuestras conversaciones, nuestros viajes, nuestras discusiones. Sabía que si lo olvidaba, me perdería. Y recopilé información. Cada fragmento de conversación, cada nombre que los guardias decían sin querer. Sabía que me buscarías, tenía que traerte algo. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos ardiendo. Whitmore es una fachada, es un ejecutor. Detrás de él hay gente mucho más poderosa. Se refería a ellos como el Consejo. Usan su red para eliminar las amenazas a sus negocios, a su influencia. Pero toda la información, todos los archivos, todos los registros de interrogatorios y la reprogramación están almacenados en un solo lugar. Lo llaman la bóveda o el corazón. Es su seguro. Y está donde te dije, en Islandia, una estación de monitoreo abandonada en medio del desierto helado. Rhee escribió rápidamente. Thomas guardó silencio, con los puños tan apretados que se le pusieron los nudillos blancos. Imaginó cada día, cada hora que ella pasaba en ese infierno, y su corazón se llenó de una rabia negra y gélida. «No podemos irrumpir en Islandia sin más», dijo Rhee, levantando la vista de su bloc de notas. «Este es un incidente internacional. Necesitamos apoyo oficial. Y para conseguirlo, tenemos que demostrar que todo lo que dicen es cierto. Tenemos que desenmascarar a Whitmore aquí en Estados Unidos». «¿Y cómo lo hacemos?», Srenia preguntó Thomas. «¿Atacar su oficina? Es inútil. Está demasiado bien protegido». «No», intervino Elena, con la voz cada vez más fuerte. «Le daremos en lo más vulnerable, en su reputación, en su imagen pública de genio y benefactor. Sacaremos toda esta porquería a la luz». Thomas miró a su esposa, luego a Rhee. Una idea comenzaba a tomar forma en su mente. No una guerra silenciosa en las sombras, una batalla pública y ruidosa. «Tienes razón», dijo. «Le daremos una tormenta tan grande que ningún dinero podrá protegerlo». Se levantó y caminó hacia el teléfono que estaba sobre la mesa. «Rhee, que Julian prepare todos los datos que tenemos, servidores pirateados, transacciones financieras, todo lo que conecta a Whitmore con las empresas fantasmas dueñas del muelle en Luisiana. Todos los documentos, todos los números». Entonces marcó un número que se sabía de memoria. Tras unos cuantos timbres, una voz femenina aguda respondió al otro lado. «Bentley escuchando». «Leora, él es Thomas Becket». Hubo una breve pausa. Leora Bentley era una periodista de la vieja escuela, de unos 60 años, con fama de ser una férrea en su búsqueda de la verdad. Había escrito varios artículos sobre Elena y Thomas sabía que su esposa confiaba en ella. Becket parecía sorprendida. «Le envío mis condolencias por el aniversario. ¿En qué puedo ayudarle?» «Tengo una historia para ti, Leora. Una historia que cambiará todo lo que sabes sobre el poder y la justicia en este país. Pero no puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir?» «¿Dónde? ¿Y de qué estamos hablando?» «No escribo sobre teorías de la conspiración, Thomas».
Se trata de mi esposa, respondió en voz baja. Elena está viva. El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Thomas solo oía su respiración entrecortada. Estaré contigo en 3 horas, dijo finalmente y colgó. Leora Bentley era exactamente como Elena la había descrito, una mujer bajita y enérgica, de mirada penetrante e inteligente y sin ningún sentimentalismo. Recorrió la habitación del hospital con atención, fijándose en cada detalle, desde el equipo médico hasta las expresiones de los guardias tras la puerta. Se sentó frente a Elena y la miró en silencio durante 1 minuto entero. No era una mirada de lástima. Era la mirada de un profesional evaluando la credibilidad de una fuente. Bueno, empezó sacando una grabadora y colocándola sobre la mesa. Cuéntame, y no te olvides de ningún detalle. Elena habló, con calma, metódicamente, sin lágrimas ni histeria. Habló del secuestro, de la planta, de Luisiana, del proyecto Silencio. Thomas y Rhee complementaron su relato con sus datos, fotografías de la bufanda, los resultados del análisis de los sistemas de seguridad de Whitmore, informes financieros que su especialista, Julian, había desenterrado. Leora escuchó sin interrumpir. Su rostro permaneció impasible. Cuando Elena terminó, la periodista apagó la grabadora. Es monstruoso, dijo, y explica la desaparición del congresista Davis y del profesor Abel de Chicago. También fueron declarados dementes. Sus palabras y pruebas circunstanciales bastan para un artículo que causará mucho revuelo. Pero Whitmore contraatacará. Sus abogados la pintarán como una mujer traumatizada con recuerdos falsos y el resto como las especulaciones de un esposo desconsolado. «¿Entonces qué deberíamos hacer?», preguntó Thomas. «Necesitamos más que un artículo. Necesitamos una audiencia formal en el Congreso», dijo Leora. «Necesitamos un lugar donde su testimonio pueda prestarse bajo juramento, donde no pueda simplemente ignorarse. Tengo contactos en el comité de supervisión. El presidente, el senador Maxwell, es un hombre honesto. Si le presento lo que escuché hoy, estará de acuerdo. Pero necesitamos más testigos, al menos uno más». Thomas y Rhee se miraron. No había testigos. Cualquiera que pudiera saber algo estaba muerto, destrozado o demasiado asustado. Y entonces Thomas recordó. «Hay uno», dijo, «un niño, Malik, el primero que me dijo que Elena estaba viva». Malik Owens fue conducido a la espaciosa biblioteca de la mansión. Había cambiado en las últimas semanas. Comidas regulares, ropa limpia y, sobre todo, una sensación de seguridad habían obrado maravillas. Ya no era un cachorro de lobo perseguido. Ahora era un adolescente serio y reflexivo. Se acercaba a los 15 y había un propósito en su mirada. «Y, Malik», dijo Thomas en voz baja, «¿necesitamos tu ayuda otra vez? No tienes por qué hacerlo. Nadie te juzgará si te niegas». «Te ayudaré», respondió el chico con firmeza, mirando a Thomas. «Me salvaste. Ahora me toca a mí». Rhee colocó una docena de fotografías sobre una gran mesa de roble. Eran fotos del personal de seguridad de Whitmore, altos directivos de su corporación y personas relacionadas con él de una u otra manera. «Fíjate bien», dijo Rhee. «¿Viste a los hombres que se llevaron a la mujer que se parecía a la señora Beckett? ¿Hay alguno aquí?» Malik se acercó a la mesa. Se tomó su tiempo. Observó cada rostro con asombrosa concentración. Su dedo se deslizó lentamente de una foto a otra. De repente se quedó paralizado. «Ese», dijo, señalando la foto de un hombre corpulento, de rostro severo y un tatuaje de un triángulo negro en el cuello, apenas visible bajo el cuello de la camisa. Recuerdo sus ojos, fríos, como un pez. Estaba de pie junto al coche, mirando a su alrededor. Luego su dedo se movió a otra imagen. Y este iba conduciendo. Le gritó algo al primero y recuerdo que ceseaba de forma extraña cuando se enfadaba. Rhea tomó ambas fotos. En el reverso, a lápiz, estaban escritos los nombres Carl Royce, jefe de seguridad, y Voiva, David Fletcher, conductor. Ambos figuraban oficialmente en la nómina de la corporación de Whitmore. «Basta», dijo Leora, quien observaba la escena desde un rincón de la habitación.
Una línea directa, el testimonio de un testigo ocular que pueda identificar a los guardias personales de Whitmore en la escena del supuesto secuestro. El senador Maxwell no puede negarse. Miró a Elena, quien también entró en la biblioteca apoyándose en el brazo de Thomas. Señora Beckett, ¿está lista para esto? ¿Se da cuenta de que una vez que anunciemos la audiencia, será el blanco número 1? Whitmore intentará silenciarla. De verdad, esta vez. Elena se enderezó. La debilidad se retiró ante la fuerza de su voluntad. Durante 5 años intentó silenciarme, señorita Bentley. Fracasó. Ahora no lo logrará. Estoy lista. La sala estaba en silencio, llena de una tensa anticipación. La guerra entraba en una nueva fase abierta. Reunieron sus fuerzas, afilaron sus armas, la verdad, y se prepararon para la batalla principal. Todos sabían que el contraataque de Whitmore sería rápido y despiadado, pero no había vuelta atrás. La tormenta se acercaba. La sala del comité del Senado era fría y solemne como una cripta. Las paredes de mármol y el alto techo absorbían el sonido, dejando solo un silencio sordo, roto únicamente por el sordo rumor del aire acondicionado y el crujido de los papeles. Thomas Becket estaba de pie tras un enorme podio de roble. Frente a él, en semicírculo, estaban sentados los senadores, hombres cuyos rostros solo había visto en televisión y cuyas miradas indescifrables ahora estaban fijas en él. En la tribuna de prensa, los flashes de las cámaras brillaban en silencio. Leora Bentley estaba sentada en la primera fila con su bloc de notas abierto, pero sin soltar el bolígrafo. Ella, como todos los demás, esperaba. «Señor Becket», dijo el presidente del comité, el senador Maxwell, con la voz seca como una hoja de otoño. Ha hecho varias declaraciones extremadamente graves, declaraciones que ensombrecen a uno de los empresarios y filántropos más respetados de nuestro país, el señor Hale Whitmore. El comité está dispuesto a escucharlo, pero debo advertirle que si sus palabras son falsas, las consecuencias serán graves. Thomas respiró hondo, apretando los dedos en los bordes del podio. Apartó la mirada de los senadores, como si no mirara esta sala, sino el acantilado tormentoso sobre el que se alzaba su hogar. «Senador, miembros del comité», comenzó, con la voz amplificada por los micrófonos y silenciando a todos los demás. «Durante 5 años viví una mentira, la mentira más terrible imaginable. Me dijeron que mi esposa había fallecido en un accidente. La lloré. Ofrecí un servicio conmemorativo, al que asistieron muchos de ustedes y ofrecieron sus condolencias. Creí esa mentira con todo mi corazón porque la verdad era impensable». Hizo una pausa y miró los rostros congelados a su alrededor. «La verdad es que mi esposa, Elena Becket, no murió en un accidente. Fue secuestrada porque estaba demasiado cerca de desenmascarar una red criminal creada y dirigida por un hombre al que llaman un respetado empresario, un hombre llamado Hale Whitmore». Un murmullo bajo recorrió la sala. Los abogados de Whitmore, sentados en una mesa aparte, se pusieron de pie gritando protestas. «¡Protesto! ¡Son acusaciones sin fundamento!», gritó el mayor. El senador Maxwell golpeó su mazo. «Silencio, tiene la palabra el señor Becket. Adelante, señor. Pero vayamos a los hechos». «¿Y datos?». Thomas sonrió con amargura. «Bien, dato número 1. Levantó una bolsita de plástico que contenía un trozo de tela azul. «Este es el pañuelo de mi esposa. Tiene su nombre bordado. Este pañuelo se encontró en una fábrica de conservas abandonada en Boston, en una habitación que se había convertido en celda. Ahí fue donde la retuvieron después de su secuestro». Colocó la bolsa en el podio. «Pues, dato número 2. Hay un testigo, un joven, Malik Owens, que vio cómo obligaban a mi esposa a subir a un coche. Identificó a los hombres que lo hicieron. Se llaman Carl Royce y David Fletcher. Ambos son agentes de seguridad de la empresa de Hale Whitmore». Otro murmullo, más fuerte esta vez. Los abogados de Whitmore susurraban furiosamente entre sí.
Y finalmente, el tercer hecho, continuó Thomas, con la voz cada vez más firme, más firme. Mi esposa está viva, la encontré. La rescaté de sus captores en unas instalaciones abandonadas en Luisiana. La mantuvieron cautiva durante 5 años, la drogaron, intentando quebrantar su voluntad, borrar su personalidad. Porque Elena lo sabía que bajo la apariencia de sus actividades legales, Hale Whitmore había creado una organización que secuestraba y reprogramaba personas, activistas, periodistas, políticos, cualquiera que se interpusiera en su camino. Mi esposa fue su primera víctima, pero no sería la última. La sala quedó en un silencio sepulcral. Incluso los periodistas más cínicos miraban a Thomas con asombro. La historia era demasiado monstruosa para ser cierta y demasiado detallada para ser ficción. Todas las pruebas, incluyendo los datos técnicos sobre el ciberataque a mi casa, rastreados hasta los servidores de Whitmore y el testimonio de mi esposa, se presentarán ante este comité, concluyó Thomas. No estoy aquí para exigir venganza, estoy aquí para exigir justicia, por mi esposa y por todos aquellos cuyas voces fueron silenciadas por la organización de Hale Whitmore. Hizo una pausa. La sala se sumió en un silencio atónito por un instante y luego estalló. Los periodistas corrieron a las salidas para informar de la exclusiva. Los senadores charlaban animadamente. Los abogados de Whitmore parecían confundidos. En ese preciso instante, el teléfono de Thomas vibró en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó. El nombre Rhee apareció en la pantalla. Thomas se alejó del podio y contestó. ¿Qué pasó?, preguntó en voz baja. La voz de Rhee al teléfono sonaba tensa y extremadamente serena, sin palabras innecesarias. Tormenta Atlántica, dijo, usando la frase clave que habían acordado. Acaba de empezar. A Thomas se le encogió el corazón. Tormenta. Significaba una cosa. Whitmore, al darse cuenta de que estaba acorralado, había dado la orden. La orden de atacar la mansión, de atacar a Elena. Aguanta. Fue todo lo que Thomas pudo decir, con la mirada perdida ante el caos que había creado en la sala de juntas. La verdadera batalla no empezó allí. Empezó a miles de kilómetros de distancia en un acantilado solitario sobre un océano embravecido. En la mansión del acantilado, la noche era negra y sin luna. El océano rugía abajo. Su estruendo era el único sonido que rompía el silencio. Rhee estaba de pie en el centro de la sala de control, con la mirada fija en docenas de pantallas. «Ya vienen», dijo Julian Price con voz apagada, sin levantar la vista del monitor. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado. Han traspasado el perímetro exterior, han burlado los sensores de movimiento. Son profesionales. ¿Cuántos son?, preguntó Rhee, poniéndose el chaleco táctico. Al menos 12 personas. Se acercan por 3 lados, desde tierra, a través del bosque, y 2 intentan escalar el acantilado desde el mar. Elena, envuelta en una manta, estaba sentada en una silla en un rincón de la habitación. Estaba pálida, pero había fuego en sus ojos. Uno de los guardias de Rhee, Marcus, estaba junto a ella. «Intentarán cortar la electricidad», dijo. Su voz era tranquila pero firme. El cable principal pasa por debajo de la terraza oeste. Thomas diseñó el sistema para que fuera fácil de mantener. Whitmore lo sabe. Él tenía los planos originales. Rhee asintió sin darse la vuelta. «Julián, conecta todos los sistemas críticos a generadores de emergencia. Ahora, Cooper, tú y Sam, a la terraza oeste. No dejes que lleguen al panel de control. Los demás, síganme. Nos encontraremos con los invitados en la puerta principal». De repente, las pantallas se oscurecieron y la habitación se llenó de la tenue luz roja de la iluminación de emergencia. «Maldición», maldijo Julian. «Son más potentes de lo que pensaba. Han dañado la CPU. Estoy perdiendo cámaras». Elena, Rhee se giró hacia ella. «Es hora de ir a la habitación segura. Marcus, llévala». «No», respondió con firmeza. «Puedo ayudar. Conozco esta casa mejor que nadie. Conozco sus puntos débiles». Rhee dudó un momento. En sus ojos no vio miedo, sino fría determinación.
No era una víctima que se pudiera ocultar, sino una aliada. De acuerdo, Julián, dale los auriculares. Quédate con ella y Marcus. Elena, eres nuestros ojos. Dime todo lo que creas importante. Los primeros disparos vinieron del exterior, los estallidos apagados de armas con silenciador. Una de las pantallas, milagrosamente intactas, mostraba figuras oscuras corriendo por el césped. «¡Están en la puerta!», Srenia gritó Ree por la radio. «¡Listos!». Con un pesado chirrido de metal, las persianas blindadas que Rhea había logrado instalar se estrellaron contra las ventanas y puertas del primer piso, sumiendo la casa en una oscuridad total, cortada solo por los rayos de las linternas de sus hombres. El infierno ha comenzado. Los atacantes no intentaron forzar las puertas blindadas. En cambio, se produjo una explosión amortiguada en la cocina. Usaron una carga dirigida para abrir un agujero en la pared. «Están en la casa, en el ala de la cocina. Component placement», informó uno de los hombres de Ree por la radio. «Elena, ¿qué pasa?», gruñó Ree, respondiendo a las sombras que parpadeaban fuera de las ventanas del segundo piso. «Ventilación», respondió inmediatamente por el intercomunicador. «Hay acceso directo desde la cocina al viejo sistema de ventilación. Recorre toda la casa. Thomas quería desmontarlo, pero no tuvo tiempo. Los conductos son lo suficientemente anchos para una persona». «Julián, ¿puedes hacer algo con ella?». «Sí puedo», respondió el analista. «Voy a activar el sistema de extinción de incendios, solo en los conductos de ventilación. Los voy a llenar de gas. No es letal, pero los dejará fuera de combate durante un par de minutos». Rhea escuchó toses apagadas y maldiciones por la radio. Una ruta estaba cortada, pero entonces llegó una nueva amenaza. «¡Rhea! ¡Tenemos a un hombre herido!», gritó la voz de Cooper desde la terraza oeste. «¡Sam está herido! Vienen por el techo del invernadero». «Retírense a la escalera central. Retírense todos y defiendan la escalera», ordenó Rhea. Sus hombres, tras responder al fuego, se retiraron al gran salón donde una amplia escalera de mármol conducía al segundo piso. Era un lugar ideal para la defensa. Tomaron posiciones en la cima, manteniendo todo el primer piso bajo fuego. Los atacantes aparecieron abajo, moviéndose rápido y al unísono, como una sola máquina. A la cabeza caminaba un hombre que Rhea reconoció de fotografías, Carl Royce, jefe de seguridad de Whitmore. Su mirada fría y penetrante escudriñaba la penumbra. «¡Beckett!», gritó y su voz resonó por el pasillo. «Denle a la mujer. Nadie más saldrá lastimado. Whitmore solo la quiere a ella». «Dile a tu amo que él mismo puede venir a buscarla», gritó Rhea. Se inició un feroz intercambio de disparos. Las balas hicieron saltar chispas por las barandillas de mármol y desmoronaron el yeso. Los hombres de Rhea respondieron con fuegos certeros, pero los atacantes eran superados en número. Avanzaron lenta pero seguramente, ocultándose tras las columnas. «Nos rodearán por la biblioteca». La voz de Elena llegó por el auricular. «Hay una puerta secreta detrás de la estantería. Da directamente al pasillo que está detrás de ti». «¡Maldita sea!». Rhea se dio cuenta de que estaban atrapados. Dejó solo a un hombre para cubrir la retaguardia. «Mike, sal de ahí». Pero ya era demasiado tarde. Se oyó un grito breve y los disparos a sus espaldas cesaron. 2 atacantes salieron del pasillo y se acercaron a ellos. El círculo se acercaba. A Rhea solo le quedaban 3 hombres, sin contar a Sam, que estaba herido. Estaban atrapados en el rellano. «Y Rhea», repitió Elena. Su voz era tranquila, pero con un tono gélido. «Hay una lámpara de araña enorme en el recibidor, justo encima de la entrada principal. Esa vieja veneciana. Su soporte está electrificado. Thomas lo instaló como medida antirrobo hace años. Si Julian consigue que el torno alcance el voltaje máximo, el soporte se quemará». Rhea levantó la vista. Una enorme masa de cristal, que pesaba varios cientos de kilogramos, colgaba justo encima de donde se agrupaban Royce y su fuerza principal. «Julian, ¿escuchaste eso?», gritó Rhea. «Lo oí», logró el analista. Su voz sonaba tensa.
pero eso dejará fuera de servicio toda la red de respaldo. No tendremos más de 1 minuto de oscuridad total antes de que se active la última línea de emergencia. ¡Hazlo!, Srenia, gritó Ri. ¡Todos listos! En cuanto se apaguen las luces, disparen las bengalas. Apuntó mientras Royce salía de detrás de la columna para dar la orden. ¡Ahora!, gritó Ri. Por una fracción de segundo, la sala se volvió insoportablemente iluminada cuando Julián encendió la luz. Se oyó un crujido ensordecedor, como un rayo. La lámpara de araña metálica estalló en llamas azules y se quebró con un crujido. Las luces se apagaron. La casa quedó sumida en una oscuridad absoluta e impenetrable. Y en la oscuridad se oyó un rugido monstruoso. La enorme lámpara de araña se desplomó. El tintineo de miles de fragmentos de cristal se mezcló con gritos de dolor y horror. Quienes no estaban cubiertos por la lámpara quedaron ensordecidos y desorientados. ¡Fuego!, gritó Ri. Sus hombres abrieron fuego en la oscuridad, guiados por los disparos y los gemidos de respuesta. Esto ya no era una operación táctica, sino una masacre. Tras 1 minuto que pareció eterno, la tenue luz roja se encendió de nuevo. La escena en el pasillo era horrorosa. El suelo estaba cubierto de cristales rotos y fragmentos de mármol. Varios cuerpos de los atacantes yacían entre ellos. Carl Roose yacía bajo el marco metálico retorcido de la lámpara de araña, con sus ojos de pez clavados en el techo, sin vida. Los pocos soldados de asalto restantes, al darse cuenta del fracaso del ataque, corrieron hacia la salida. Los hombres de Ri los repelieron con fuego. Y entonces todo quedó en silencio. Solo se oía la respiración agitada de los defensores, el gemido del herido Sam y el lejano pero cercano aullido de las sirenas de la policía. Ri bajó lentamente su arma. Pasó lista. ¿Cooper? Aquí. ¿Mike? Silencio. ¿Mike? No hubo respuesta. Ri apretó los dientes. Pérdidas. Sabía que vendrían, pero eso no lo hizo más fácil. Bajó las escaleras, caminando con cuidado entre los escombros. Se acercó al cuerpo de Royce. Luego tomó su radio y contactó a Thomas. Thomas había estado en una pequeña habitación junto a la sala del tribunal todo este tiempo, agarrando el teléfono como un hombre que se ahoga a una pajita. Escuchaba los gritos, los disparos, los crujidos, los rugidos, y su corazón se rompía de impotencia. Había enviado a su esposa al mismísimo infierno y él mismo estaba allí, a salvo. «Ri», exhaló cuando la voz volvió a sonar por el teléfono. «Los combatimos». La voz de Ri sonaba mortalmente cansada. «Se retiraron. Elena está bien. Nos salvó». Thomas cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. No de pena, sino de alivio ganado con esfuerzo. «¿Víctimas?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Ri con voz apagada. «Mike está muerto, Sam está gravemente herido, pero vivirá». Thomas guardó silencio. El precio de la justicia era alto. «Estaré allí pronto», dijo. Regresó a la sala. El caos se había calmado. El senador Maxwell lo miró con una nueva expresión, no con escepticismo, sino con asombro y, al parecer, con respeto. «Señor Beckett», dijo el senador, «tenemos que continuar». «Continuaremos mañana, senador», interrumpió Thomas. No había rastro de la antigua deferencia en su voz, solo una furia gélida. «Como acaba de enterarse en las últimas noticias, mi casa ha sido atacada. Mis hombres lo han repelido. Mi esposa está a salvo, pero uno de mis hombres murió protegiéndola. Así que, si me disculpan, mi familia me necesita más hoy. Y mañana volveré. Y terminaremos lo que empezamos. Borraremos a Hale Whitmore y su organización de la faz de la tierra». Se giró y caminó hacia la salida, ignorando los flashes de las cámaras y el zumbido de voces. La guerra estaba lejos de terminar. Era solo una batalla ganada, la batalla más terrible. Pero la tormenta no había terminado. Apenas estaba cobrando fuerza.
El regreso a casa fue como llegar a un campo de batalla tras los últimos disparos. El silencio, roto solo por el viento aullante y las voces lastimeras de la gente, parecía más fuerte que cualquier explosión. El helicóptero de Thomas aterrizó en la plataforma y apenas esperó a que las hélices se detuvieran antes de saltar al suelo. La imagen que se abrió ante él fue aterradora. La fachada de la mansión, siempre inmaculada, estaba llena de agujeros de bala. Una sección de la pared de cristal con vistas al océano se abría como un agujero negro. La gente se afanaba en la entrada. Su seguridad, médicos, varios policías uniformados. «Thomas», Rhee se acercó a él. El rostro del jefe de seguridad estaba gris por la fatiga. Un moretón reciente le oscurecía el pómulo. Elena era la única pregunta que importaba. «En el ala médica, el doctor Henderson está con ella. No tiene heridas físicas». Rhee hizo una pausa mirando hacia la entrada principal. «Pero hemos tenido bajas». Thomas siguió su mirada. Dos médicos sacaban de la casa una camilla cubierta con una bolsa negra. Sintió un nudo en el corazón. «Mike», preguntó con voz apagada. Rhee asintió en silencio. Thomas entró en la casa. El recibidor, que el día anterior había sido una obra de arte, ahora era un montón de escombros. El suelo de mármol estaba cubierto de cristales rotos, fragmentos y casquillos de bala. El marco retorcido de una enorme lámpara de araña yacía en el centro como el esqueleto de un monstruo prehistórico. El aire olía a pólvora, polvo y algo más, el amargo olor a sangre derramada. Varios miembros del equipo de Rhea permanecieron en silencio contra las paredes, con el rostro sombrío. Thomas se acercó a Sam, quien estaba sentado en el sofá que quedaba. Tenía el hombro vendado y la camisa empapada de sangre. ¿Cómo estás, Sam?» «Viviré, jefe», respondió con voz ronca. «Mike me salvó. Me cubrió cuando me atacaron desde la oscuridad». Thomas puso su mano sobre su hombro sano y lo apretó con fuerza. Era un buen hombre, no lo olvidaremos. Se adentró más en la enfermería. Elena estaba sentada en el sofá envuelta en una manta. El doctor estaba de pie junto a ella. Al ver a Thomas, lo miró. No había miedo en ellos, solo una fatiga insondable y una nueva dureza de acero. Él se acercó y la abrazó, aspirando el aroma de su cabello. Ella no lloró, simplemente se apretó contra él. «Se acabó», le susurró al oído. «No», dijo ella en voz baja, separándose y mirándolo fijamente a los ojos. «Todavía no. Se llevaron a uno vivo». En ese momento, Rhee entró en la habitación. Está en el sótano, en una habitación fortificada, silencioso como un pez. Intenté hablar. Fue inútil. Me mira como si fuera un vacío, un fanático. «¿Qué van a hacer con él?», Zrenia preguntó el doctor. Henderson mirando a Thomas con preocupación. «La policía ya está aquí. Exigirán que lo entreguen». «La policía puede esperar», espetó Thomas. «Este hombre forma parte de la red que secuestró a mi esposa. Estuvo involucrado en el ataque a mi casa, donde murió mi empleado. Quiero saber quién está detrás de esto. Quiero saber dónde está su guarida. Y lo sabré antes de que se lo lleven las autoridades. Rhee, prepáralo todo. Hablaré con él yo mismo». «Thomas, no», intervino Elena. Su voz era tranquila pero insistente. «No conoces a esta gente. Tus métodos no funcionarán aquí». «¿Qué sugieres?», se volvió hacia ella. «Esperar a que hable con los federales. Lo manipularán durante meses, siguiendo todos los procedimientos. Durante ese tiempo, Whitmore y sus secuaces desaparecerán para que nadie los encuentre jamás». «Sugiero que hablemos con él yo mismo», dijo Elena. Thomas y Rhee intercambiaron miradas. «Lena, eso ni se plantea», dijo Thomas con firmeza. «Acabas de pasar por...» «He experimentado su mundo desde dentro», interrumpió. «He escuchado sus conversaciones. He visto cómo piensan, en qué creen. No temen al dolor ni a las amenazas. Desprecian a la gente como nosotros. Se consideran la casta superior, los árbitros del destino. Para quebrantar a una persona así, no hay que atacar el cuerpo, sino su fe. Permíteme».
Su mirada era inquebrantable. Thomas vio en ella no la debilidad de una víctima, sino la fuerza de una guerrera. Comprendió que la Helena que conocía había cambiado para siempre, y esta nueva Helena era aún más fuerte. «De acuerdo», dijo tras una larga pausa. «Iremos juntos. Ri, tú estás con nosotros». El sótano estaba frío y resonaba. La habitación fortificada, normalmente usada para guardar objetos de valor, era ahora una prisión temporal. Tras una gruesa puerta de acero con una pequeña ventana se sentaba un prisionero. Era un hombre de unos 40 años, de pelo corto y rubio y mirada vacía y fría. Alrededor de su cuello llevaba un símbolo familiar, un triángulo negro. Cuando entraron, ni siquiera giró la cabeza. Estaba sentado en una sencilla silla metálica, esposado a una anilla clavada en el suelo, y miraba fijamente a la pared. «Sabemos que te envía Hale Whitmore», comenzó Thomas, intentando sonar autoritario. «El ataque ha fracasado. Tus hombres han muerto o han huido. Estás solo. Coopera con nosotros y quizás podamos aliviar tu suerte». El prisionero giró lentamente la cabeza y una sonrisa débil y desdeñosa apareció en sus labios. «¿Aliviarme la vida?», logró con voz tranquila y serena. «Ustedes, los ricos, siempre creen que todo se puede comprar o intercambiar. La vida, la libertad, la lealtad. Pero hay cosas que no entienden. El honor, el deber, una idea». «¿Cuál es la idea, Zrenia? Secuestrar gente, atacar casas, matar a cualquiera que se interponga en el camino». «No somos asesinos», objetó el prisionero. «Somos ordenanzas. Limpiamos el mundo de infecciones, de gente como tú, de aquellos que lo envenenan todo a su alrededor con sus mentiras y su dinero». «Tu esposa», asintió hacia Helena, «era una de ellas. Se metió donde no debía. Le dimos la oportunidad de callarse. Se negó». Helena dio un paso adelante. Thomas, instintivamente, extendió una mano para detenerla, pero ella la apartó con suavidad. «¿Cómo te llamas?», Zrenia preguntó. Su voz era tranquila, casi compasiva. El hombre frunció el ceño, sorprendido por el cambio de tono. «Mi nombre no importa, soy un soldado». «No eres un soldado, eres una víctima», dijo Helena con la misma calma. «Igual que yo. Solo que no pudieron quebrarme, pero sí a ti». La sonrisa desapareció de su rostro. «No soy una víctima. Cumplo un propósito mayor». «¿Cuál es ese propósito mayor?», continuó Helena acercándose. Ri se tensó, lista para saltar hacia adelante en cualquier momento. Obedecer ciegamente las órdenes de un hombre que los desprecia a todos. ¿Creen que a Hale Whitmore le importan? ¿Su idea? Solo son una herramienta para él, prescindible. Igual que Carl Royce, a quien envió aquí a la muerte. El prisionero se estremeció al mencionar el nombre de Royce. «Royce fue un héroe. Murió por nuestra causa». «Royce era un cobarde que se escondió tras sus hombres», replicó Helena. «Y Whitmore es peor. Se sienta en su cálida silla a miles de kilómetros de distancia, moviendo piezas en el tablero. Piezas como tú. Te envió aquí sabiendo perfectamente que era una trampa. Sabía de lo que era capaz mi esposo. Sabía qué clase de guardias teníamos aquí. Te sacrificó para ganar tiempo. Mientras tú hablas de honor, él ya está haciendo las maletas y borrando sus huellas». La duda apareció en los ojos del hombre. «Eso es mentira. Él nunca nos dejaría». «¿En serio?». Helena se acercó. «¿Qué les prometió?». «Vida eterna. Un lugar en un mundo nuevo y purificado». «Se lo promete a todos. Y luego, cuando ya no los necesitan, se deshacen de ustedes. Estuve allí. Lo oí hablar de sus soldados. Los llamó tontos útiles». Esas fueron las palabras exactas. El golpe dio justo en el blanco. El rostro del prisionero se retorció, se abalanzó hacia adelante hasta donde sus cadenas se lo permitieron y gritó: «¡Estás mintiendo! ¡Estás mintiendo!». «Digo la verdad, y lo sabes». La voz de Helena resonó como una cuerda tensa. «Estás aquí, en el sótano, traicionado y abandonado.
Tus camaradas han muerto y tu gran líder está borrando todos los datos, destruyendo toda prueba de su existencia. ¿Y sabes qué destruirá primero? Información sobre ti. En un par de horas dejarás de existir oficialmente. Nadie te buscará. Simplemente desaparecerás. ¿Para esto viviste? ¿Para esto estabas dispuesto a morir? ¿Para convertirte en nada? El hombre respiraba con dificultad, mirándola con ojos desorbitados. Su fe, su mundo, se desmoronaba ante sus ojos. Todo lo que había construido en su vida era una mentira. Se hundió lentamente en una silla, agarrándose la cabeza entre las manos. ¿Dónde está?, swingueó Thomas, dando un paso al frente. ¿Dónde está su centro principal? ¿El archivo? El prisionero permaneció en silencio, balanceándose de un lado a otro. «Cuéntanos», dijo Elena en voz baja. «Esta es tu única oportunidad de no desaparecer sin dejar rastro. Ayúdanos a detenerlo, y el mundo sabrá tu nombre, no como un fanático, sino como el hombre que ayudó a desenmascarar a un monstruo». Pasó un minuto en completo silencio. Entonces el hombre levantó la cabeza. Ya no había fuego en sus ojos, solo cenizas. «Islandia», graznó, «una estación de monitoreo abandonada de la OTAN en la costa noroeste. La llamó Asgard. Todo está allí, los archivos, los servidores, las copias de seguridad. El cerebro de la bestia. Cree que es el lugar más seguro del mundo». Thomas y Rhee intercambiaron miradas rápidas. Era la última pieza. «Gracias», dijo Elena en voz baja. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Thomas la siguió, dejando a Rhee con la prisionera. Al subir las escaleras, vio que ya había agentes federales en la casa. Una mujer alta, elegantemente vestida, de pelo corto y mirada penetrante, se presentó como la agente especial Mara Green. «Señor Beckett», dijo sin preámbulos, «las audiencias en Washington fueron un bombazo. Mi oficina ha recibido plena autoridad para investigar. Estoy aquí para tomar el mando. Lo capturaremos y tomaremos el control de este asunto». «Agente Green, agradezco su rapidez», respondió Thomas con calma. «Pero llega demasiado tarde. Acabamos de recibir información suya sobre la ubicación del centro principal de Whitmore». Green levantó una ceja con sorpresa. «¿Y dónde está?». «¿Qué es eso?». «Islandia, una base abandonada de la OTAN, y no les entregaré este caso. Trabajaremos juntos. Mi gente conoce esta organización al dedillo. Mi jefe de seguridad, Leroy King, dirigió el rescate de mi esposa y la defensa de esta casa. Sin su equipo no tendrán éxito». Había tensión entre ellos. Mara Green era una agente de la ley, acostumbrada a seguir las reglas. Thomas era un hombre que acababa de romperlas y había obtenido resultados. «Esta es una operación militar privada no autorizada, señor Beckett. Es ilegal». «El ataque a mi casa fue ilegal», replicó Thomas. «El secuestro de mi esposa fue ilegal. La muerte de mi esposo fue ilegal. Estoy dispuesto a cooperar con usted, agente Green. Proporciónenos toda la información, todos los recursos. Pero mi equipo volará a Islandia con su gente. Tienen que terminar lo que empezaron. Eso no está en discusión». Mara Green lo miró largo rato, sopesando los pros y los contras. Vio más que un simple multimillonario testarudo. Vio a un hombre que había pasado por un infierno y estaba dispuesto a llegar hasta el final. Y sabía que tenía razón. Su gente realmente conocía al enemigo mejor que nadie. «De acuerdo, señor Beckett», dijo finalmente. «Su tripulación viene con nosotros, pero bajo mi mando. Cualquier insubordinación y los suspenderé a todos. ¿De acuerdo?». «De acuerdo», asintió Thomas. Los preparativos para la operación final duraron menos de un día. Mientras los analistas de Mara Green verificaban la información y obtenían la autorización oficial de las autoridades islandesas, el equipo de Rhea preparaba el equipo. Thomas coordinó sus acciones, manteniéndose en contacto constante con Washington. La noche anterior al vuelo, encontró a Elena en el jardín. Estaba de pie al borde del acantilado, contemplando el océano embravecido. Un viento frío le alborotaba el pelo. «Estás volando», dijo sin darse la vuelta. «Sí,
Tenemos que terminar esto. Él se acercó y se paró junto a ella. Permanecieron en silencio un largo rato, escuchando el rugido de las olas. Tengo miedo, Thomas, admitió de repente. Yo también, dijo, pero tengo que hacerlo. Por Mike, por todos los que mataron, por nosotros. Lo sé, se giró hacia él y tomó sus manos. Cuando estaba allí, capturada, lo único que me impidió volverme loca fue pensar en ti. Sabía que no te rendirías, sabía que me encontrarías. Ya casi llegó tarde, dijo con amargura. Pero no llegas tarde, lo lograste. Lo miró a los ojos. Ahora vuela y regresa. Aún no hemos terminado de construir nuestra casa. La abrazó con fuerza, por última vez antes de separarse. La tormenta aún no había amainado, pero más allá del horizonte ya amanecía. La operación en Islandia fue rápida y precisa. Un grupo conjunto de agentes del FBI y el equipo de REA, aprovechando el factor sorpresa, aterrizaron en la estación abandonada al amparo de la noche polar. La seguridad de la base, que no esperaba un ataque en un lugar tan remoto y, según creían, secreto, fue tomada por sorpresa. La resistencia fue mínima. Hale Whitmore fue secuestrado en su oficina. No intentó huir ni defenderse. Se sentó tras un enorme escritorio de cristal negro y observó con calma a los hombres que habían entrado. Al ver a Rhee, la sorpresa se dibujó en su rostro. King, dijo arrastrando las palabras. Así que Beckett llegó al fondo del asunto. Debo admitirlo, es muy testarudo. Este es el final, Whitmore, dijo Rhee, apuntándole con el arma. ¿El fin? Sonrió. Amigo mío, esto es solo el principio. Puedes arrestarme, puedes destruir esta base, pero la idea no puede ser destruida. Todo lo que he creado ya está en el mundo. Las semillas ya están sembradas. Aún darán fruto. Pero sus palabras ya no valían. El imperio de las mentiras se había derrumbado. Todos los servidores, todos los archivos, todos los datos de miles de vidas destrozadas, personas secuestradas y operaciones secretas habían caído en manos de la justicia. El cerebro de la bestia había sido destruido. Han pasado 6 meses. La costa de Maine estaba cubierta de una espesa y esponjosa nieve. Cubría la tierra, suavizando los bordes afilados de las rocas y otorgando al agreste paisaje un aire apacible. La mansión Beckett había sido completamente restaurada. Los nuevos ventanales reflejaban el frío sol invernal. No había rastro de la batalla. Thomas y Elena estaban en la terraza, abrigados. Se tomaron de la mano y contemplaron en silencio el océano tranquilo, casi congelado. Ambos habían cambiado mucho en los últimos 6 meses. La ansiedad constante había desaparecido de la mirada de Thomas, reemplazada por una calma profunda y significativa. Elena también había cambiado. Ya no era la guerrera intrépida pero solitaria que había sido antes del secuestro. El trauma no la había quebrado, sino que la había endurecido. Pero junto a Thomas se permitió volver a ser simplemente una mujer. Su relación, tras haber atravesado el fuego y el dolor, había adquirido una nueva profundidad, basada no en la pasión, sino en una confianza y comprensión ilimitadas. «Hace frío», dijo ella apretándose contra su hombro. «Volvamos a la casa», sugirió. Entraron en la sala, donde la leña crepitaba alegremente en la chimenea. Thomas les sirvió una taza de té caliente a cada uno. ¿Has visto las noticias de hoy?, preguntó Elena, acomodándose en una silla. El juicio de Whitmore comienza la próxima semana. Se enfrenta a múltiples cadenas perpetuas. De acuerdo, dijo simplemente. No había malicia en su voz, ningún deseo de venganza, solo una sensación de firmeza. ¿Y qué hay de Rhee? Cierres. Rea y su equipo dirigen un nuevo fondo para ayudar a las víctimas de persecución ilegal. Lo creamos la semana pasada. Julian Price es el responsable técnico. Ya están ayudando a varias familias de periodistas intimidados por organizaciones similares. ¿Y Sam? Sam se ha recuperado por completo. Trabaja con Rhee. Dice que después de esa noche ya no le teme a nada. Elena sonrió. ¿Y Malik?
Thomas tomó una tableta de la mesa y encendió la transmisión de video. La pantalla mostraba una sala de conferencias de las Naciones Unidas. Tras el alto podio se encontraba un joven adulto y seguro de sí mismo. Tenía 15 años y se dirigía a docenas de delegados de todo el mundo. Era Malik Owens. Sí, hubo una vez en que no tenía nada, dijo Malik. Su voz, que ya empezaba a quebrarse, sonaba firme y clara. No tenía hogar, ni familia, ni futuro, ni siquiera tenía voz, porque pensaba que nadie escucharía a un niño sin hogar. Pero un día decidí hablar. Le conté lo que había visto, y una persona me escuchó. Esa conversación lo cambió todo. Salvó la vida de un buen hombre y ayudó a detener un gran mal. Malik miró alrededor de la habitación. La gente me dice que soy un héroe, pero no lo soy. Los héroes son aquellos que no temen escuchar, aquellos que no se apartan de la desgracia ajena, aquellos que creen que incluso el más leve susurro de verdad puede ser más fuerte que el rugido de las mentiras. Mi historia demuestra que una persona, una voz, una simple palabra pueden cambiar el mundo. No tengan miedo de hablar y, por favor, no tengan miedo de escuchar. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Los delegados se levantaron de sus asientos. Thomas apagó la tableta. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo hicimos todo bien», susurró. Thomas tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron. Afuera, la nieve caía lentamente. La tormenta que casi había destruido sus vidas, finalmente había amainado. Había dejado ruinas y cicatrices, pero también había despejado el cielo. Un nuevo día se avecinaba, una nueva vida, y estaban listos para afrontarla juntos. La lucha no había terminado, nunca terminaría, pero ahora sabían que incluso en la oscuridad más profunda siempre había una luz. Y a veces bastaba con una palabra dicha en el momento justo.